Te habíamos contado más temprano esta historia desde los títulos. Ahora la vamos a desarrollar, por supuesto, con algunas aristas que llaman la atención. Mirá, se llama Mauricio, tiene 23 años y se casó con su tía abuela. Después, ahí tenemos la foto, ¿no? De Mauricio, de su tía. Ella falleció, 91 años tenía, y reclamó él el otorgamiento de una pensión por la jubilación que cobraba la docente, que era jubilada, ¿no? Jubilada docente. Y ante un primer rechazo del ANSES, dice ahora Mauricio que va a llegar hasta la Corte Suprema si es necesario. Él es abogado, así que entiende bien de toda esa cuestión. Hay un primer rechazo del ANSES porque obviamente pone en duda la legitimidad del matrimonio, ¿no? Claro, parece que el ANSES estuvo en el barrio, estuvo en su casa, chequeando y realizando un informe socioambiental. Pero ¿qué te parece si se lo preguntamos justamente a Mauricio, que está en línea? ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien. ¿Y qué pasó con ese informe por parte de ANSES? ¿Duda justamente de la legitimidad de este matrimonio? A ver, nosotros tenemos dentro del expediente que se tramita por el ANSES dos cositas distintas, ¿no? Sí. El informe socioambiental, el dictamen de asesoría jurídica y el acto administrativo denegatorio. Si lo que me preguntas es por el informe, lo que tengo para decirte es que me parece perfecto que el ANSES disponga medidas como el informe socioambiental que se dispone en los trámites de solicitud de las pensiones, pero en mi caso puntual es un poco irrisorio los resultados arrojados, porque hace relativamente poco instalaron al lado de mi casa un edificio en donde no conozco a ninguna familia, y de los vecinos, justo cuando vinieron a hacer ese informe socioambiental, estábamos alquilando un departamento en la parte de abajo de mi casa. Tampoco me conocía, ni me tenía por qué conocer la señora que alquilaba, y los únicos dos vecinos que me conocían no sabían del matrimonio por una cuestión obvia. Eso es con respecto al informe. Si me preguntas respecto al dictamen de asesoría jurídica, bueno, me rechazan la pensión en un primer momento, con fundamentos un tanto difíciles de entender, y nada más que a estas alturas de la vida y de la sociedad, diciendo que el matrimonio tiene fines procreacionales, que de alguna manera no es conveniente, por más que esté ajustado a derecho, lo que fuere, no es conveniente otorgarme la pensión para, no sé, los ojos de ellos será. Y los fundamentos del acto administrativo denegatorio hacen suyo lo que dice el dictamen, así que... Claro. Vamos, esta es la parte final de la historia, que tiene que ver con el rechazo, todo este tema del socioambiental y demás. Pero ¿cómo comienza la historia, Mauricio? ¿Cómo llegás vos, con tus 23 años, a casarte? Bien, con tu tía abuela de 91? Corrección que quería hacerte, disculpa, yo tenía 23 años, hoy por hoy tengo 26. Está bien, perfecto. Por eso, vos tenías 23, ella 91. Yo viví con Yolanda toda mi vida. Ella nació, yo desde que nací y hasta los últimos días de ella estuve a su lado, y siempre fue en el centro del tema de mi familia un núcleo importantísimo de sostén, de tanto moral como de asistencial. Y cuando aproximadamente desde los 18 años, 19 años, yo ya empecé a hacerme cargo de ella, o sea, fue al revés. Ella se hacía cargo de mí cuando yo existía en mis primeras facetas de vida, y después en sus últimas facetas de vida fue al revés. Y bueno, empezamos a chocar un poco más o menos lo morboso del sistema, decir, bueno, como la vinculación jurídica que teníamos era lejana, es más o menos, Mauricio, cuestiones, esos pequeños detalles, pero en importante pasar en claro que ella tenía para con los miembros de mi familia, escasa familia, 5 o 6 personas, que somos yo, mi mamá y mis hermanos, un amor sumo, indescriptible e inconmensurable. Existía en ella una voluntad innata de tenernos en su vida y ayudarnos en la medida de lo posible. ¿Y cuándo, no sé si Mauricio? Te contando, pero ¿preferís hacerme alguna pregunta? Sí, porque, claro, más o menos es la historia de casi todas las familias, ¿no? Primero ella se hizo cargo tuyo, vos después, cuando fue mayor. Hasta ahí es más o menos la historia de todas las familias, más o menos, con detalles. Bien. Ahora, ¿cuándo vos decís, no, me quiero casar con esta persona? Porque eso es lo que llama la atención. ¿Cómo surgió? ¿A qué edad tuya? ¿Cómo se te ocurrió? ¿A quién le dijiste? Bueno, mirá, como verás, y ya salió, digamos, un poco que se confundió entre tanto junte y repegue. Yo estudiaba abogacía cuando me casé. Yo era estudiante en ese instante. Está bien. Y existieron, digamos, distintas circunstancias y motivos o avatares de la vida que se nos presentaron, por los cuales el núcleo familiar, que eran mis padres, más o menos, con mi abuela y con Laurita, se conformaban. Se rompen, ellos se divorcian. Mi padre
casi muere por una enfermedad y él pasa a vivir en otra casa. Pasamos a quedar con mi abuela, mi mamá y mi Lita. Entonces, cuando esas circunstancias empezaban a tornar de cierta manera dificultoso ya el sostén de los estudios que yo tenía, yo le dije, Ulita, voy a tener que dejar de estudiar, yo me dedico a trabajar, no te preocupes, ya está. Y entonces ella misma, como nos amaba y nos quería proteger, me dice, no, Mauricito, vos tenés que recibirte, seguir estudiando. Y nació fue mi idea proponerle que nos casemos. Al tiempo que yo agilizaba los trámites que yo le realizaba y le gestionaba dentro de lo que era la obra social, las farmacias, los médicos que tenía, la pobre Lita que tenía un montón de padecimientos, quedó esta manera de darle un encuadre, finalmente, a todo el amor que ella sentía para con nosotros y evitar el desamparo que ella misma quería evitar con su eventual partida. Así que es una cuestión que yo me acuerdo justamente cuando le prometí. Ella me hizo que le prometa, me pidió que le prometa que mis hermanos jamás nunca iban a quedar desamparados. Entonces hoy por hoy, si bien yo ya soy abogado, me recibí después de que me casé, tuve la suerte de recibir incluso antes que ella parta, y me pudo ver recibido en vida. Sí. ¿Por qué hoy yo reclamo la pensión? Porque yo le empeñé mi palabra a mi tía. Yo le prometí algo y es a lo que pienso dedicar el caudal, que eventualmente tampoco es la locura, pero lo que yo pueda llegar en cierta manera a ayudar y a cumplir con la palabra empeñada es para mí importantísimo. Y eso independientemente de que mi reclamo esté enmarcado en la ley, en la Constitución, en normas claramente definidas, en donde ningún reclamo más ajustado a derecho que el mío yo puedo encontrar. Claro, digamos, se casaron para dejarte de alguna manera un legado, una herencia, para no dejarte, como bien vos dijiste, desamparado. Resaltar. La persona que tuvo un caso similar y que un poco nos quieren asociar es con Adelfa y Reinaldo. Sí, claro. Pero esta señora tenía una herencia importante, entonces se disputaba, había un interés que vos dirías, pero se conocieron hace relativamente poco. Bueno, no. Yolanda era una docente jubilada, o sea, ella no tiene ninguna herencia potentada ni posesiones valiosas como para considerar que este fuera un caso al estilo de Adelfa. Claro, en aquel momento lo único que intentó fue dentro de sus capacidades y entendiendo, en un primer momento ella sospechaba, decía, no, esto no estará mal, esto no será un delito, no irá contra la ley. Tuve la suerte de poder mostrarle, decirle que no, y incluso fuimos a Lancea a corroborar que eso no era así. Claro, hay una diferencia con ese caso, que yo, recuerdo, hemos hecho notas a Reinaldo, él decía y te discutía que la amaba, ¿no?, a Adelfa. En el caso de Mauricio es como que vos, si bien hablas de un amor, reconoces que un poco el casamiento era como una herramienta para que no quede, para darle un marco legal al no desamparo, digamos. No, pero es que yo a ella la amaba sin lugar a dudas. Lo que pasa es que uno tiene la tendencia a encontrar un amor. No, pero me refiero a otro amor, Mauricio. Un amor que responda a ciertas características. Digamos, vos la amabas como una tía abuela, digamos, se entiende. Pero Reinaldo realmente te discutía que la amaba como un amor romántico, un amor de pareja. Vos obviamente el amor está con esta persona que te cuidó y no te quería dejar desamparado. Pero un poco estás reconociendo, y me parece que está bueno que reconozcas que el casamiento era como darle un marco legal a no estar desamparado. Es decir, bueno, tengo este respaldo y ella estuvo de acuerdo en que ese respaldo se haga. A ver, suena feo por ahí, Mauricio, un casamiento por conveniencia, para obtener justamente de ese casamiento algún tipo de beneficio. No una herencia importante, como vos decís, pero por ahí sí la pensión. En vida, sostenernos y no desampararnos y darle un marco legal a todo ese amor que era difícil y sigue siendo difícil de poder describir. Claro. ¿Cuánto es la pensión que estás ahora ahí discutiendo? Sí. Y mira, yo no he tenido la oportunidad de acercarme por el área de cómputos para ver exactamente, pero asciende a los 20.000 pesos. 20.000 pesos. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Aproximadamente. Mauricio, una pregunta quiero hacer. Déjame ponerlo en estos términos. Vos te casaste con tu tía abuela para que quede una pensión de sostén para vos y para tu familia. Tu tía abuela no tenía otra riqueza que dejarles más que una pensión. Vos dijiste, este es un argumento legal, que es,
si hay un matrimonio, después cuando fallece una de las personas, el otro se queda con la pensión. ¿Cuál es el argumento que podría desarmar esta historia? Por ejemplo, que vos te aprovechaste de una persona que no estaba lúcida, ¿ese podría ser un argumento que...? Por supuesto, mire, ¿ya terminaste con la pregunta? Sí. Bueno, mira, justamente me pareció legítima la medida de informe socioambiental, porque por supuesto esta clase de cosas podrían haberse dado en un ámbito de ilegitimidad e ilegalidad. Yo podría imaginarme a una persona en avanzada edad que fuera engañada, claro, que le dijeran, firma esto y no sé, te vamos a ayudar, pero no es así. Esto sobre los extremos que acrediten la existencia y legitimidad del matrimonio no han sido puestos en tela de juicio. Okay. Así que, por las dudas, a mayor abundamiento, esto se ha desarrollado en la mayor de las legalidades. Justamente una de las funciones más difíciles que tuvo que atravesar Yolanda con su etapa de vida fueron los trámites que era la ley vieja del Código Civil de Vélez Sarsfield para el matrimonio. Ir al hospital, ir al registro a certificarse la firma. En cada lugar, claro, tuvo que hablar y contar que ella sabía lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Y bueno, todo eso habrá que... Nuevamente, para ya lo que sería el casamiento. Todo eso, bueno, obviamente habrá que demostrarlo y si es que sube el caso hasta la corte, ¿no? Otra realidad por detrás. Y bueno, es una cuestión de esa persona o de ese ente sostener y fundamentar que eso existe. ¿Por qué? Porque yo he escuchado por ahí que decían que el casamiento fue simulado. Bueno, a ver, si fue simulado, ¿cuáles vendrían a ser los requisitos que existen en un matrimonio para considerar que ese no es un matrimonio simulado? Claro. Bueno, es interesante el tema, se lo puede analizar desde diferentes vistas. Es interesante lo que dice Mauricio, lo explica muy bien, pues es abogado. Y vamos a ver qué dice la justicia, si esto sigue subiendo y si es verdad que el tema llegue en algún momento a la Corte Suprema. Gracias, Mauricio, clarito, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Bueno, gracias, ahí está. El caso, el antecedente remite a Reinaldo y a Adelfa, pero tiene algunas características diferentes, que también pueden llegar a ser cuestionables. No, Dani, que podría ser una decisión, pues como es un artilugio legal, una decisión en catarata, digamos. Claro, digamos, sentar mucha jurisprudencia. gente ir a buscar casarse, por eso es que se está en discusión, ir a buscar casarse con una familiar que está longevo, para buscar este tipo de beneficios. Podría ser una sucesión de casos en catarata. Eso es lo que queda acá, claro, como discusión social, aunque sea legal el artilugio de haberse casado con una tía abuela para cobrar una pensión. Y bueno, ahí está. También se hace matrimonios por conveniencia para conseguir muchas cosas, acá hace ruido, ¿no? La diferencia nacionalidades de edad en el mundo. Acá hace ruido la diferencia de edad y el parentesco filiatorio, ¿no? El tema de ser parientes. Si no, nadie se hubiese dado cuenta seguramente. Exactamente.